Continuemos aquí hablando un poco en la introducción de estos conceptos básicos. Y entonces tenemos los ángulos y tenemos el ángulo recto, que es de 90 grados, el ángulo obtuso, que es más grande que 90 grados, ¿sí? Como dijo la compañera hace un momento, pero es más grande que 90, pero más pequeño que 180. ¿Sí? Es decir, que está en el segundo cuadrante, el que se forma con un segmento que pase por el segundo cuadrante del plano. ¿Cómo así que el segundo cuadrante? Claro, miren, cuando uno tiene el plano cartesiano, Lo esas dos divide en líneas 4. divide el espacio en 4 partes, ¿sí? Entonces tenemos esta numeración, miren. A esto se le llama el primer cuadrante, ¿sí? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto acá. Entonces, cuando el segmento que me ayuda a formar el ángulo pasa por el segundo cuadrante, como este azul que dibujé ahí, el ángulo que se forma entre el eje X y ese segmento se denomina obtuso, ¿bien? Porque es mayor que 90, pero más pequeño que 180. ¿Listo? Entonces aquí está esta distinción pues de los tipos de ángulo, que es bueno verlo alguna vez. ¿Cuál es el ángulo plano? El ángulo plano es el que mide exactamente 180 grados. ¿Listo? Y bueno, aquí aparece el concepto de polígono. Bien, ¿qué es un polígono? Un polígono es una figura plana y cerrada. Bien, formada por 3 o más segmentos de línea, que dice aquí, a ver, esto no nos deja leer. Por 3 o más segmentos de línea unidos en sus extremos. Bien, entonces veamos. Entonces tienen que ser segmentos de línea para formar polígonos. Entonces, por ejemplo, un rectángulo es un polígono, un triángulo rectángulo es un polígono, o un triángulo cualquiera. No necesariamente rectángulo, este no es rectángulo. Bueno, este se va a aparecer, pero no es. Este no es un triángulo rectángulo. Este ángulo aquí no vale 90 grados. Bien, todo esto son polígonos. Hay polígonos más interesantes, claro. Está el hexágono. Tiene 6 lados. Son como uniformes. Y esto es un hexágono. Todas estas figuritas así, les llamamos polígonos. ¿Sí? Cuando teníamos letras, que aparecía x a la 3, más x a la 8, más y, a eso le llaman polinomios, ¿no? Ahorita cuando tenemos segmentos y figuras planas, les llamamos polígonos. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, una pregunta para ustedes aquí. Según la definición que nos dieron, ¿la siguiente figura plana es polígono o no? Esta que dice aquí. ¿Eso es polígono? ¿Qué dicen ustedes? Según la definición, ¿polígono o no? Esto es como una elipse, le llaman. ¿Qué dice Lorena? O Freddy, o Zuli. Profe, pues yo digo que sí es plana. No, plana sí es, pero yo digo, ¿es polígono? Em, pues yo creo que sí. Bueno, vamos a leer la definición y después lo miramos a ver si no. Un polígono es una figura plana y cerrada formada por 3 o más segmentos de línea unidos en sus extremos. Y esta es la definición de polígono. Entonces, eso no es, ya que la leyó. Y para los demás, eso no es un polígono. Lorena, ¿persiste? No, profe. No, ¿qué? No, no eso sí es. No, no es. ¿Por qué? Pues como dice usted, profe, tiene que tener esto, ¿qué? Está formada por 3 o más segmentos o líneas y ese solamente tiene una sola y ya. Bueno, exacto. Pero entonces tienen que ser líneas rectas. Sí, esto es una línea, pero no es recta. Entonces, exacto, no es. Un polígono es cuando se forma por 3 o más segmentos, pero segmentos en el sentido que dio la definición al inicio, rectos. Perdón, líneas rectas. Pues. Si esto es curvo, eso no sería un polígono. Pero en fin,
Bien, tenemos los polígonos y tenemos triángulo, cuadrado, rectángulo y muchos más. ¿Sí? Entonces, de hecho, los triángulos se clasifican además. Todo esto son simples definiciones. No es, pues, sustancialmente importante, no. Pero hoy que tenemos, como tenemos tiempo, estamos comenzando, podemos estudiar estas definiciones, ¿cierto? Es decir, el profesor nos habló de eso alguna vez por allá, aunque sea. Poder decir eso, ¿cierto? Entonces, los triángulos los clasificamos además. Entonces, dice aquí, tenemos varios tipos de triángulos. Primero, triángulo escaleno. Entonces, vamos a centrarnos en los polígonos de 3 lados que se llaman triángulos. Entonces, el escaleno, ¿cuál es? Que sus 3 lados son desiguales. Por ejemplo, por acá hay un lado larguísimo, por acá hay un lado menos tan largo, por acá hay uno como mediano. Y aunque esto es escaleno, porque no todos los lados miden lo mismo. Digamos que esto aquí mide 10, esto aquí mide 12, esto por acá mide 30, por decir algo. ¿Sí? Entonces, que los lados sean desiguales, eso implica que los ángulos interiores también van a ser desiguales. Porque este ángulo de acá puede ser que mida, ¿qué tal yo? 100 grados. ¿Sí? Este por acá puede medir 60 y este por acá puede medir 20. Entonces, lados desiguales implican ángulos desiguales en su interior. ¿Sí? Eso le llaman ángulos internos del triángulo. Entonces, a un triángulo así le dicen escaleno. Bien, eso es lo que dice esa definición sencilla. Isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Que tiene 2 lados iguales. ¿Listo? Y que por lo tanto, por el hecho de esos 2 lados ser iguales, los ángulos opuestos a estos lados serán iguales también. Entonces, el triángulo isósceles, ¿cómo es? 2 lados iguales. Entonces, dibujemos uno aquí así, miren. Aquí este ladito con este. Procure que sean iguales. Iguales como, digamos que por aquí esto mide 5, este también mide 5 y todo este acá mide 8. Esto eso es un isósceles. Entonces los ángulos opuestos a esos lados, ¿cuáles son esos ángulos? Este de aquí, este de aquí, los dos miden lo mismo, digamos alfa y alfa. Listo. Entonces, lados iguales en magnitud implican ángulos iguales. Entonces, esto es isósceles. Bien. Y está el triángulo equilátero. ¿Cuál es ese? No, aquel donde todos sus lados, sus 3 lados miden lo mismo. Y no solo eso, sino que los ángulos internos pues también. ¿Sí? Esa simetría en los lados implica simetría en los ángulos internos. Entonces un triángulo equilátero es algo así, miren. Voy a procurar que todos midan lo mismo. Sí. Listo, y que este mida 6, 6, 6. Y si todos los lados miden lo mismo, los ángulos interiores también. ¿Alguien sabe cuánto debe sumar los ángulos internos de un triángulo? 180. Exacto. De hecho, observación importante, ¿no? Si uno tiene un triángulo, cualquiera, no importa si es escaleno, si es isósceles, si es equilátero. Si estos son los ángulos interiores, digamos que esto mide alfa, digamos que esto mide beta, y digamos que esto mide gamma. ¿Sí? Entonces siempre es válido que alfa más beta, como dijo la compañera, más gamma, para cualquier triángulo, eso va a valer 180, la suma de los ángulos interiores. ¿Listo? Entonces, si este triángulo aquí es equilátero, todos los ángulos interiores miden lo mismo, entonces, ¿cuánto mide estos ángulos interiores? ¿Cuánto es 180 dividido 3? 60, ¿no? Entonces, este ángulo aquí mide 60, y aquí también, porque todos tienen que medir lo mismo, y además de eso tienen que sumar 180. Pues todos deben medir 60 grados, ¿no? En un triángulo equilátero. Entonces, son conceptos que hay que verlos, pues, alguna vez.
También hay una caracterización por medio de sus ángulos interiores de los triángulos, ¿no? Lo anterior se hizo en términos de sus lados. ¿Sí? Hablamos de que si tenía los 3 lados desiguales, o solamente 2 lados iguales, o todos iguales. Se caracterizó el triángulo por sus lados. Pero aquí también podemos caracterizarlos por sus ángulos, ¿sí? Entonces uno dice, es un triángulo acutángulo, aunque esta palabra, pues, esta caracterización casi uno nunca la usa, ¿no? Como muy rudimentaria, pues. Con la clasificación anterior es suficiente. Pero bueno, aquí dice que un triángulo es acutángulo si los 3 ángulos interiores son agudos. ¿Cómo así que son agudos? Sí, quiere decir que los 3 ángulos miden menos de 90 grados. ¿Listo? Y es un ángulo obtusángulo, un triángulo obtusángulo, sí tiene por lo menos un ángulo que mide más de 90. Mire que este ángulo aquí, es claro que mide más de 90. Bien. Y en fin, a la final el libro dice, bueno, vamos a centrarnos en los triángulos rectángulos. ¿Sí? Esos son los importantes porque además nos permiten definir las funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, a ver, cuando nosotros comenzamos a estudiar estos conceptos de geometría, aquí dice que la geometría estudia o trata de la medición y las propiedades de puntos, líneas, ángulos, planos y sólidos. Cuando habla sólido aquí, se refiere a figuras como de 3 dimensiones que tienen volumen, ¿no? Y lo importante es que, así como las relaciones que guardan entre sí, ¿sí? Esas mediciones, la longitud de un lado, etcétera, ellas tienen algunas relaciones y nosotros vamos a estudiar esas propiedades. En especial, está la relación que establece el teorema de Pitágoras. Bien, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice, mire, piensa en un triángulo rectángulo. Entonces yo, bueno, voy a pensar en él. Voy a dibujar, pues, para que me salga de la mente. ¿Sí? Piensa en un triángulo rectángulo, aquí está. ¿Cuál es el ángulo 90? Este. Entonces el teorema de Pitágoras dice, mire, a eso que está aquí le llamamos, vamos a llamarle A esto que está aquí, se le llaman catetos, ¿sí? B, la longitud, y esto es un cateto. Entonces el teorema de Pitágoras dice, miren que a esto de acá, a la longitud más larga de un triángulo rectángulo se le llama hipotenusa. Sí, esto es hipotenusa. Es un nombre curioso, ¿cierto? Hipotenusa. ¿Alguien sabe por qué será que le llama esto así? Y a esto le llama cateto también acá. Y los segmentos más pequeños son catetos. Entonces esta hipotenusa, digamos que se llama, porque tiene longitud C. ¿Sí? Entonces uno de los teoremas más importantes de la geometría básica, digamos, de triángulos, lo establece el teorema de Pitágoras. Bien, que dice que existe una relación entre los catetos y la hipotenusa de la siguiente manera. Que la suma de los catetos al cuadrado más b al cuadrado, lo que nos decía Frey hace un momento, esto es igual a c al cuadrado. Entonces establece una relación entre esas magnitudes. Bien, y es el tal famoso teorema de Pitágoras. ¿Listo? Podríamos usar algunas herramientas para demostrarlo, porque eso es cierto. Pero bueno, ahorita no tenemos tiempo. El teorema de Pitágoras. Entonces la pregunta es, si yo sé que, por ejemplo, este lado de aquí, A mide 4 y C mide 5, les dejo a ustedes para que piensen hasta que nos veamos de nuevo. ¿Cuánto será que mide B? Si A mide 4 y la hipotenusa mide 5, ¿cuánto mide este cateto acá? Y pues tienen que usar teorema de Pitágoras y despejar. Bien, entonces siendo ya las 7 en punto, pues como ustedes tienen otras ocupaciones, entonces terminamos por aquí y nos vemos en la noche los que pueden ir. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Le dejo aquí para que piense ese ejercicio. Bueno,
Estén muy bien. Feliz día de trabajo. Chao, chao. Profe, una pregunta. Oh, escriban presente, sí. Sí, ¿qué pregunta? Respecto al parcial, ¿aún lo ha calificado o no? No, yo este fin de semana ya voy a tener las notas. ¿Está Ah, preocupada? No, no, este fin de no. semana ya. Ah, bueno. Este fin de semana para que puedan ver todas sus notas. Bueno, ¿Listo? profe, gracias. Bueno, aunque yo tomé asistencia en la primera sección, ¿no? Bueno, dejémoslo así. Los que pueden escribir presente, escriban para ver quién estuvo hasta el final, quién no. Bueno, profe, hasta luego. Buen día. Buen día, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Mónica. Hasta luego, profe. Nos vemos en Hasta la luego, noche. profe. Bueno, hasta luego. Bueno, voy a finalizar la llamada aquí. Que estén bien. Chao, chao.